¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste: denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Podríamos decir, para justificarnos, que está todo dicho. Podríamos agregar que hemos calificado a este gobierno de todas las maneras posibles y que hemos analizado también, sin pretensiones de ir más allá ni de ser sociólogos, a el voto ciudadano. La pregunta ahora es entonces,
si está todo dicho, falta la acción. El hombre, el ser humano, cuando piensa, después ejecuta. La sensación que tenemos es que en la Argentina se ha abierto un gran libro de quejas donde todos pensamos y sacamos de nuestro yo interior la impotencia, la bronca, la frustración de este tiempo y de este momento, pero después, a la hora de tener que resolverlo, no encontramos qué botón hay que apretar. Y eso tiene mucho que ver también porque del otro lado, o sea, del lado donde está el poder político opositor, no existe un ofrecimiento concreto que diga vamos a echar a estos que están para poner un proyecto superador que se trata de tal cosa. Bueno, cuando hablamos de echarlo estamos hablando siempre del sistema democrático, a través del sufragio. Porque después están las otras maneras, las que le aplicaron siempre cuando no le gustaron los gobiernos peronistas, a esos gobiernos que llegaban con el voto popular, que sabían lo que tenían que hacer, pero venían los golpes de Estado por la minoría cívica que no aguantaba y la mayoría de las votas que acompañaba el pensamiento liberal de los cívicos para hacer los golpes de Estado. Y así, cada vez que no le gustaba el resultado electoral, un cuartel se movilizaba para echar por tierra a lo que había votado la ciudadanía. Después de mucho tiempo, 40 años de quietud, hay dos motivos. Uno, porque hubo una reflexión por parte de las Fuerzas Armadas, y el segundo, porque también tenemos que entender que no ha habido ni siquiera una mínima posibilidad de que nadie se sintiera mal en lo que fue la convivencia democrática de este tiempo, salvo aquellas minorías que, como no podían gobernar, trataban de hacerlo a través del mercado económico y a través de los movimientos financieros. Pero como todo lo que ocurrió, no importa de qué tendencia ni de qué color los que estaban gobernando, no perjudicaron en absoluto a la timba financiera, se llegó hasta el presente, donde ahora están en el mejor de los mundos con este gobierno y este ministro de Economía para hacer de las suyas. Y entonces la pregunta es, si hacemos una mirada retrospectiva hacia atrás para ver qué pasó cantando la marchita, vemos que nada de lo que tenía que ocurrir ocurrió y que entonces tampoco hubo una promesa de lo que se iba a hacer. Fue una improvisación. Y si buscamos a aquellos que no cantaron la marchita, nos encontramos que se aferraron a la doctrina liberal, que hicieron todo lo posible para ir más allá y no se animaron, le faltó coraje para poderlo hacer, y entonces se encontraron ahora alguien que con el 30% de la primera vuelta, en la segunda recibió el apoyo de todos aquellos que cobardemente tenían la misma idea pero que no tenían el valor para ponerlo en práctica. Y apareció este inmanejable, desde el punto de vista mental, presidente que tenemos hoy, al que todos lo han observado que no estaría en una absoluta normalidad, cosa que no podemos opinar porque no somos especialistas, no somos científicos, no somos médicos, pero que en esa opinión generalizada, ya lo hemos comentado otras veces, resulta que el Parlamento argentino le entregó como si tal cosa amplios y absolutos poderes. Pero no solamente que le dieron todos los poderes al presidente, sino que además le permitieron la utilización de los DNU, que tampoco pudieron derogar, que tampoco quisieron o intentaron derogar, y entonces la Argentina está con alguien que llegó con el voto ciudadano, con el voto democrático, pero resulta que tiene las facultades casi dictatoriales otorgadas por el DNU y otorgadas también por los amplios y absolutos poderes que le entregó la oposición y el oficialismo del Parlamento argentino cuando se le trasladaron todos los poderes al presidente de la República. Y estamos mal porque la economía no funciona, porque no hay consumo, estamos mal porque con este verso de que lo único que le importa es
el control fiscal y lo único que le interesa es que no haya ningún desborde en los gastos, pero resulta que nadie explica por qué la Argentina se está endeudando en 10.000 millones de dólares de promedio mensuales, si están los gastos controlados, si no se hace ninguna obra pública, si se frenó la coparticipación a las provincias, si no se le aumenta a los jubilados, si no hay plata para las universidades. ¿Cómo puede ser que encima de eso se estén endeudando en 10.000 millones de dólares todos los meses nuevos y agrandando la deuda externa argentina? Y además, ¿con qué se está respaldando esto? Con todo el oro de los argentinos que mandaron alegremente a Londres y a Basilea sin que todavía nadie le haya pedido explicaciones en serio y profundas desde la justicia al Poder Ejecutivo Nacional. Y entonces estamos sin los dólares imprescindibles para echar manos para los compromisos internacionales de vencimientos de deuda. No tenemos para hacer el movimiento de importación que se necesita con la moneda fuerte, que es la moneda de intercambio, por lo menos en esta parte de la región. Y por el otro lado, nos encontramos que tampoco tenemos una exportación que nos permita justamente que se reciba ese tipo de cosas más allá de la soja, más allá de la agricultura y más allá de que el campo en eso tiene la palabra y que liquida cuando ellos quieren y de acuerdo a cómo van viendo que se mueve la moneda extranjera. La Argentina está sofocada, agotada, aburrida, porque ha llegado un presidente que festeja los despidos, que conmemora la cantidad de gente que echó del Estado y conmemora la cantidad de cesantías que se han producido no solamente en la administración pública, sino también en las empresas privadas, diciendo de que ahora existe la libertad absoluta y que los empresarios entonces pueden determinar si les conviene o no tener la cantidad de trabajadores que tenían. Y todo esto va pasando en un tiempo y en un momento donde la prensa canalla acompaña, le cantan loas al cachivache y la sociedad argentina lentamente se va consumiendo en un silencio. La protesta se va diluyendo y esa protesta se transforma en una bronca frustrada y esa bronca se manifiesta de rato por momentos, pero todavía no ha estallado el escarmiento definitivo como para que se den cuenta de qué estamos hablando cuando decimos que se aumentó la pobreza, que se aumentó el hambre, que aumentaron los indigentes, que aumentaron los pobres y que por primera vez en la historia gente con trabajo en blanco es pobre. Y entonces, cuando todo eso pasa en una sociedad y no nos queremos convencer de que estamos muy mal y no queremos pedir explicaciones por el oro que se mandó al extranjero, ni queremos pedir explicaciones por qué se endeuda la Argentina en 10.000 millones de dólares todos los meses sin saber para qué, y no queremos pedir explicaciones por qué no se coparticipa como corresponde por ley a las provincias, y no queremos pedir explicaciones de nada, entonces los que se sientan en el poder se creen que son intocables, invencibles, absolutamente confiables y hacen y deshacen lo que le parece a ellos en tiempo y en forma sin ninguna clase de explicación, ni que la que exige la Constitución, ni las normas habituales para la convivencia, ni las que se deben dar por respeto al soberano que los puso en esos lugares. La Argentina está en una tremenda confusión entre lo que se debe hacer y lo que se está haciendo. Pero lo que nos llama poderosamente la atención es que sale la crítica, surge la oposición, pero no hay una propuesta reemplazante de lo que tenemos. No existe un proyecto de la oposición que diga queremos sacar a estos que están para reemplazarlo por el proyecto tal o cual que va a dar determinados frutos porque va a hacer tal otra cosa contraria a lo que se está haciendo. No existe eso. Y como eso no existe, la gente dice, bueno, no quieren lo que hay. ¿Y qué viene después? Y como la respuesta está absolutamente en una incógnita, la gente tampoco tiene una mirada de confianza hacia el sector político opositor y está como a la deriva, esperando que milagrosamente
pase algo diferente a lo que está pasando. Y no va a pasar algo distinto si la sociedad no está en la calle, si la sociedad no se preocupa por defender lo que le está faltando, si no se sale a pelear por la universidad pública, por los jubilados, por los derechos de cada uno de nosotros, porque se los llevan por delante, se los llevan puesto y no van a venir graciosamente ni gratuitamente a ser devueltos. En este tiempo y en este momento hay que tomar decisiones. Y si no aparece ninguna idea brillante que reemplace lo que tenemos, el pueblo va a tener que entrar a buscar otra clase de referente, porque si no se encuentra en la referencia política de los que aparecen y sobresalen por momentos en la prensa, habrá que seguir buscando hasta que ocurra algo. Y con el pueblo en la calle, con el pueblo en la protesta, van a surgir los nuevos liderazgos. Estamos en un momento bisagra. Se viene acercando fin de año. No quiero ni pensar lo que puede ocurrir para esa fecha. No quiero ni pensar lo que está ocurriendo en este mismo momento con gente que come salteado. Cuando llega siempre fin de año, vienen los problemas que ya hemos padecido en la Argentina. Está todavía muy fresco los saqueos que se produjeron en la Argentina, donde el 2001 parece que es una película muy reciente. Pasó hace tiempo, pero parece una cosa inmediatamente cercana. Y todo eso se va cerrando mientras tenemos un presidente que vino a decirle a la sociedad que con una motosierra iba a romper todo. Lo está haciendo. Vino a decirle a la sociedad que era un topo para destruir al Estado de adentro. Lo está haciendo. Milei no les mintió. Nosotros pusimos allí, los que lo votaron, y sentamos al destructor de la motosierra que venía a terminar con el Estado, al topo que venía a destruir al Estado, y el Estado, entiéndase, somos todos. El Estado es parte de los jubilados, el Estado es parte de la universidad pública, el Estado es parte de los padecimientos que tenemos, y el Estado, cuando se empieza a destruir, empieza a tener la gente en la calle reaccionando en su defensa, y entonces el sistema cierra con represión. Para eso está Carolina Serrano, más conocida como Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, que es la encargada de reprimir para que este modelo pueda cerrar. No cerró nunca en la historia un proyecto liberal si no es con represión. Y Bullrich es el complemento en el invento de Macri, donde consiguieron que el cachivache haga lo que él no se animó a hacer y que ella sea la que cuide para aquellos que reaccionan. Alfredo Jalife, muy buenos días. Hola, un placer. Aquí en México estamos a 1:45 de la madrugada. Una primera valoración, don Alfredo, de lo que estamos viendo. Parece que Donald Trump habría ganado las elecciones a falta de que o él lo diga o Kamala Harris diga que no, pero hoy no va a ser eso, o que Associated Press termine por definir que tiene al menos 270, como todo parece indicar, porque parece que Pensilvania es suyo. Bueno, son varias, ¿no? Pero básicamente lo que yo diría es de que el gran vencedor se llama Elon Musk. Y va a ser realmente el motor del gobierno de Trump. Y incluso si pensamos en un escenario pues ya más que milagroso, que todavía logre ganar Kamala Harris, tendría un grave problema de ingobernabilidad, porque el Partido Republicano ganó por un voto al Senado y tiene mayoría en la Cámara de Representantes. Y ahora, en la cuestión de Pensilvania, ya llevan el recuento de 95% de los votos, y no hay que esperar tampoco a que lo diga Associated Press, no es para tanto. ¿Cómo van allá? Trump está a punto lleva ventaja en Pensilvania, que era el estado supuestamente clave. Todavía falta Michigan, donde ahí sí se dio el efecto Gaza, es decir, ahí 300,000 árabes que viven en Michigan le negaron su voto a Kamala Harris porque pues la culpan del genocidio en Gaza y ahora la invasión al sur del Líbano,
que ha dejado hacer la dupla Biden-Kamala Harris. ¿Qué se puede esperar, Alfredo, qué se puede esperar de siguientes pasos, sobre todo en la parte geopolítica? ¿Qué va a cambiar? Porque Donald Trump venía con unas expectativas sobre todo de poner fin al conflicto en la guerra de Ucrania, pero no solo ese, sino que de cambiar unos años, sobre todo desde 2022, de una tensión geopolítica brutal a nivel internacional. ¿Va a conseguir Donald Trump, crees que va a conseguir Donald Trump poner freno en este mundo en guerra que se ha creado, sobre todo desde el inicio de la guerra de Ucrania? Mira, los grandes perdedores en la guerra de Ucrania son Biden y Kamala Harris, que es su cómplice como vicepresidenta. Y ya la derrota, que nada más necesita ser oficializada, de Zelensky en Ucrania, que por cierto hoy fue Ana Elena Borbok, la ministra de Relaciones Exteriores, pues prácticamente fue a decirle a Zelensky que ya se despida de este asunto. Ya se volvió un cadáver viviente Zelensky, a tal grado que el mismo ya casi vicepresidente Vance, pues abiertamente ha dicho que ellos ya no están dispuestos a seguir apoyando a Ucrania. Y esto naturalmente pues va a ser un evento de reconciliación con Trump y Putin. Eso es lo que hay que ver a nivel geopolítico. Ahora, con China es más difícil esa situación. Los chinos hubieran preferido a Kamala Harris por toda la situación de California, pero a nivel de Irán, los iraníes pues sabrán acomodarse. Ellos son aliados estratégicos ya de Rusia, y si se da una reconciliación de Trump y Putin, pues tienen que jalar a Irán en ese sentido. Incluso comentó que no quieren Trump, a su reciente declaración, es de que aceptan, no están a favor del cambio de régimen en Irán, ni de atacar a Irán, y eso que él lleva a cuestas, el haber liquidado al icónico general Soleimani, Qasem Soleimani, allá en Bagdad. Curiosamente él iba a una situación de negociación de paz, pero dice, no vamos a aceptar que tenga bombas nucleares. Bueno, aquí lo interesante es esto: ¿qué tanto Trump manejó a nivel electorero esa declaración para ganarse los votos de los árabes en Michigan, que parece le van a otorgar el triunfo de ese estado también, llamado Swing State? ¿O qué tanto, pues es una situación como él sabe manejarse como buen negociador, en forma transaccional, y sentarse a negociar? Porque a mi juicio también ya es inevitable que Irán concurra entre los países nuevos que poseen armas nucleares, aunque está todavía en 50% de enriquecimiento de uranio, pero no están muy, muy lejos de conseguirlo próximamente, y eso sería una medida disuasiva ante todo este evento en el Medio Oriente, donde pues Netanyahu pues se está buscando imponer el gran Israel, que se le está escurriendo de las manos, así como se escurrió la gran Hazaria de Zelensky, que incluso lo dijo abiertamente que su modelo, en caso de un triunfo, bueno, ya imposible a estas alturas, contra Rusia, pues era también el gran Israel, porque tanto Zelensky como Netanyahu son correligionarios. A partir de ahí, ¿se puede esperar también en la relación con China un movimiento de mayor tensión, o podría rebajarse la tensión a pesar de el movimiento arancelario? Yo creo que ahí va a depender mucho de Rusia, porque ahí a ese nivel se tiene que dar una negociación, lo que se llama en inglés un package deal, es decir, ya en forma integral. Yo donde veo problemas es con México. Ahí sí, porque hay dos cosmogonías diametralmente opuestas. La presidenta de México es aliada de Kamala Harris, de Soros, de Bloomberg, de BlackRock, y son los grandes perdedores en la elección estadounidense. Y igual que Bill Gates,
y hay triunfadores. No hay que perder de vista que la agenda de la presidenta de México y de Kamala Harris es energía verde. Y la energía verde pues ya se difirió desde hace mucho y ahora con mayor razón. Entonces, yo diría que regresa el petróleo con mucha fuerza. Putin es petrolero, gasero, Trump es petrolero, tuvo grandes financiamientos del lobby poderoso de los petroleros. Los perdedores en Estados Unidos a nivel lobby son el grupo farmacológico, eso también hay que decirlo. También pierde Bill Gates con toda su agenda ahí rara de alimentos, etcétera, etcétera. Pierde la Agenda 2030 y pues está muy visto qué es lo que pasa. Entonces sí, con México va a haber tensión, pero más allá de los aranceles, que se me hace muy banal siempre pensar en términos de aranceles, a veces la cobertura que resguarda otro tipo de ataques o de cambio de situaciones en la frontera. No olvidemos que una de las cartas principales de Trump fue la migración. Ahí hay una agenda que habría que saber, ojalá tenga la presidenta de México la suficiente cintura política para saber negociar con Estados Unidos esta situación que es muy difícil, de la cuestión de los migrantes ilegales, que no hay que perder de vista, fue un asunto del mayor nivel en la agenda propagandística del Partido Republicano. Pero además chocan las cosmogonías, porque estamos hablando que Kamala Harris y la presidenta de México pues son aliadas, no solamente en la cuestión ambientalista, la Agenda 2030, en la cuestión del woke, en la cuestión LGBT, etcétera. Entonces ahí sí veo yo un choque de cosmogonías muy fuerte en la transfrontera de Estados Unidos y México. Donald Trump es otra vez presidente de los Estados Unidos y eso va a tener repercusiones no solo en ese país, sino en el mundo y puntualmente en la Argentina. Algo que por lo menos a mí me tiene preocupado. Preocupado por muchas razones. Primero por los discursos de odio, violentos, autoritarios, que legitima la nueva llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Discursos que hoy se van a ver revalidados, discursos que tienen consecuencias, que no son simplemente palabras, y que lamentablemente en la Argentina tenemos a uno de sus representantes, que es Javier Milei, que ve en Donald Trump algo en lo que él quisiera convertirse, y que va a sentir con esta elección que es el camino correcto. El de utilizar el Estado, por un lado, para agredir, y por el otro lado, para hacer negocios. Y obviamente, no solo los discursos son preocupantes, que va a legitimar esta llegada de nuevo de Donald Trump a la presidencia, sino también la economía. Donald Trump, a diferencia de lo que plantea Milei, tiene una mirada sobre qué hacer con Estados Unidos, que es una mirada hacia adentro, más proteccionista, de priorizar el empleo estadounidense, de priorizar las empresas estadounidenses. Proteccionista, por lo menos hacia adentro. A diferencia del que tiene su mismo discurso, pero dice que la Argentina, como dijo hace unos días, no tiene que tener industria. Tiene que simplemente abrirse al mundo e importar todo. Y eso es un problema para la Argentina. Un problema para nuestras finanzas, para nuestras pymes, para nuestras industrias. Pero además de todo eso, la otra cuestión que me preocupa y mucho es la presencia de Elon Musk en la mesa chica de Donald Trump. Hay que ver cómo se van a llevar. Son dos personajes fuertes, potentes, millonarios, habituados a dar órdenes y no recibirlas. Hay que ver cómo se llevan. Pero por lo pronto, Elon Musk se jugó fuerte por esta candidatura de Donald Trump y Donald Trump se lo agradeció. Ayer
el día que volvió a ganar las elecciones, directamente lo mencionó así, mirá. Tenemos una nueva estrella. La estrella Elon. Es un tipo genial. Estábamos sentados ayer juntos. Bien. Ahí estaba, ¿no? Donald Trump ayer diciendo tenemos una nueva estrella, Elon. Y estuvimos haciendo campaña juntos y es un tipo genial. ¿Siempre se llevaron así? No. No. Quiero mostrarles una imagen de cuando Donald Trump era presidente, en su anterior presidencia, y tuiteaba esto. Dice, cuando Elon Musk vino a la Casa Blanca pidiéndome ayuda para sus muchos proyectos subsidiados, fueran autos eléctricos que no te llevaban a ningún lado, autos que se manejaban solos, que chocaban, o cohetes que terminaban en ningún lado, sin los subsidios no hubiera llegado a nada, y diciéndome cómo era un gran republicano, un gran fan mío, un gran fan de Trump y republicano, yo le podía haber dicho, arrodillate y rezá, y él lo hubiera hecho. Esto tuiteó Trump en su anterior presidencia. Recuerden que Elon Musk y Twitter le sacaron la cuenta, que después se la devolvieron. Así se llevaban. ¿De qué hablaba Donald Trump acá? Que es interesante. Yo les quiero volver a recomendar un libro de Mariana Mazzucato, que se llama El Estado Emprendedor. Les muestro la tapa. La oposición público versus privado y sus mitos. Es un librazo. Es un librazo. Y uno de los ejemplos es Elon Musk. ¿Qué plantea Mariana Mazzucato? Que el Estado es el principal emprendedor en toda la economía, incluido Estados Unidos, y muestra varios ejemplos donde el Estado es el que invierte, es socio del sector privado a la hora de crear valor y de desarrollos tecnológicos, pero después no es socio para las ganancias. Dice Mazzucato que eso es muy injusto, porque si el Estado invierte, debería participar después. Y usa el caso de Elon Musk. Dice, la historia de la innovación energética financiada por el Estado se repite en la actualidad no solo con la energía renovable, sino también con las empresas verdes, Tesla Motors, SolarX y SpaceX, todas ellas dirigidas por el emprendedor Elon Musk, que están surfeando una nueva ola de tecnología del Estado. En conjunto, estas empresas de alta tecnología se han beneficiado de 4.900 millones de dólares de apoyo gubernamental local, estatal, federal, en forma de subvenciones, exenciones fiscales, inversiones en construcción de fábricas y préstamos subvencionados. El Estado también forja la demanda, crea el mercado de sus productos al conceder desgravaciones fiscales y reembolsos para los consumidores de paneles solares y vehículos eléctricos y al firmar contratos por valor de 5.500 millones de dólares con SpaceX y 5.500 millones de dólares con la NASA y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. ¿Qué cuenta acá? Que Elon Musk usó la tecnología desarrollada con fondos públicos, le dieron subvenciones, exenciones fiscales, le dijeron a los estadounidenses, compren los autos Tesla y no pagan impuestos. Después le firmaron contratos con el Estado, pero después el Estado no participó de ninguna de las ganancias de lo que había ayudado a crear. ¿Y qué se viene ahora con Elon Musk y Donald Trump? Bueno, ya Elon Musk fue a pedirle al gobierno norteamericano que frene el ingreso de los autos chinos que compiten con él. Porque son todos capitalistas hasta que tienen un capitalista mejor que les compite y les gana. Y ahí van y piden la escupidera del Estado. Y eso pidió Elon Musk. Elon Musk, que tiene como prioridad, y eso lo recoge Federico Sturzenegger, nuestro ministro de Regulación a favor de las grandes empresas, de que el problema es el tamaño del Estado, que hay que achicarlo, que hay que eliminar las regulaciones y que hay que eliminar cualquier tipo de control que tenga que ver sobre todo con seguridad. Bueno, ahora logra sentarse en la mesa chica de un presidente que vuelvo a decir que estoy preocupado, porque en los días previos Trump no puede ser de nuevo presidente. Es esta y ya está. Pero en los días previos hablaba así de esta votación y les decía, presten atención,
que es la última vez que van a votar. Escúchenlo. Y nuevamente, cristianos, salgan y voten. Solo esta vez, decía Trump. Ya no tendrán que hacerlo. 4 años más, ¿saben qué? Se arreglará, todo estará bien, ya no tendrán que votar, mis hermosos cristianos. Los amo, cristianos, soy cristiano, los amo, salgan, tienen que salir y votar. O sea, Trump les dijo, es la última vez que votan. ¿Cómo es la última vez que votan? ¿Cómo es la última vez que votan? Y no solo lo dijo Trump, Elon Musk también dijo lo mismo. Mírenlo. Lo que digo es que esta elección es la última oportunidad de preservar, la última oportunidad, la democracia en Estados Unidos. Recordá lo que te digo. De todo lo que acusan a Trump, son culpables. Y si Trump no gana, estas serán las últimas elecciones reales en Estados Unidos. Y si gana la gran maquinaria, títere gubernamental de Kamala, legalizarán a los ilegales en los estados indecisos. No habrá estados indecisos, cada elección futura será una victoria demócrata garantizada. Y en realidad será peor por California. La razón por la que será peor que California es porque lo único que evita que California sea una locura es que podés mudarte fuera de California, como lo hicimos vos y yo. Nos mudamos a Texas. Todavía estamos en Estados Unidos, pero si los demócratas ganan estas elecciones, legalizarán suficientes ilegales como para cambiar los estados indecisos y todo será como California. No habrá escapatoria. Hay yo sigo recomendando cosas, hay una gran película que habla de esto justamente. Porque ¿qué dicen? El problema de California son los ilegales y son sobre todo los mexicanos que van y usan nuestras calles y nuestras escuelas y nuestros hospitales y nos roban el trabajo. No sé si les suena. Dicen lo mismo acá. Dicen lo mismo acá. Entonces, hubo alguien que se le ocurrió hacer una película que se llamaba Un Mundo Sin Mexicanos, que básicamente era una parodia de qué pasaba en California con un día que no trabajaran los mexicanos. Y no funcionaba nada. Nada. Pero insisten con estas cosas. Y estos dos personajes, Elon y Trump, por eso la editorial se llama Elon Trump, Donald Musk no quedaba tan bien, simplemente por eso, pero podría llamarse Donald Musk. Ayer, mientras esperaban los votos, estaban ahí juntos. Acá está la imagen que comparte Elon Musk en su cuenta de su propia empresa, X, que dice el futuro va a ser tan llamitas, banderas de Estados Unidos. Y estaban sentados, Donald Trump y Elon Musk, a la espera de los resultados. Y volvemos a la Argentina. ¿Por qué esto es preocupante para la Argentina? No solo por, repito, la legitimación de los discursos de odio que se propagan en la red de Elon Musk, que es el que tiene hoy la capacidad y la tecnología para controlar, para vigilar, para saber qué querés, para saber qué pensás, para saber qué consumís, para saber cuáles son tus ideas, y sobre todo para censurarte, y sobre todo para mentirte, y sobre todo para hacerte ver cosas que no son reales. Y ahora están los dos juntos manejando Estados Unidos. ¿Y qué tiene la Argentina que le interesa a Estados Unidos? Por ejemplo, bueno, tiene litio. Argentina tiene una de las principales reservas de litio del mundo. ¿Qué utilizan las empresas de Elon Musk? Litio. Litio. Y es tan preocupante esto que cuando hubo un golpe en Bolivia, donde también hay litio, hubo un usuario de Twitter, y se los muestro, que dijo, el gobierno de Estados Unidos organizando un golpe contra Evo Morales en Bolivia para que vos puedas obtener el litio ahí. Le contestó este usuario a Elon Musk. Y Elon Musk le contestó abajo, vamos a dar golpes de Estado donde queramos. Manejalo. Bancátela. Vamos a dar golpes de Estado donde queramos, bancátela. Ese señor va a estar ahora sentado en la mesa chica del presidente de Estados Unidos.
diciendo que el Estado no sirve para nada, que hay que eliminar impuestos, que todo eso, habiendo forjado su fortuna, como les mostré recién, gracias al Estado. No existiría Elon Musk sin el Estado. ¿Significa que Elon Musk es un tonto? No. Es un hombre muy inteligente, con mucha capacidad y con la posibilidad de generar una de las fortunas más grandes del mundo. Pero sin el Estado no lo hubiera logrado. Y ahora va a estar sentado en esa mesa chica, Elon Musk y Donald Trump manejando a los Estados Unidos. Y repito, porque me preocupa, ¿cómo va a sentir el presidente argentino legitimado en su discurso violento, autoritario, antidemocrático? Porque estos dos muchachos dijeron que esta era la última elección en Estados Unidos. Y dicen que van a dar golpes donde se les cante. Y ahora tienen además el poder del Estado norteamericano y el poder de las corporaciones, como Twitter, X, como le llaman ahora, para controlarnos, vigilarnos y mentirnos. Elon Trump. Horacio Robelli titula este artículo Modelo extractivista financiero exportador. El objetivo inmediato del gobierno de Javier Milei es endeudar al país y priorizar el pago de los intereses de esa deuda. Inicia este artículo, se refiere a un decreto de septiembre del 2024 que deroga un artículo de la Ley de Administración Financiera que establecía que toda operación de deuda pública deben mejorarse 2 de las 3 condiciones del endeudamiento: la tasa de interés, el total adeudado y los plazos de vencimiento. Al eliminar estos requisitos, facilita el canje a la medida de los acreedores. Entre otros temas, por ejemplo, también se refiere a el proyecto de ley de presupuesto nacional del 2025 y se refiere a los resultados fiscales que viene habiendo en la Argentina. Le vamos a dar la bienvenida a Horacio Robelli. Él le gusta que lo presenten como economista de acá, y eso, claro, se refiere aquí, a nuestro país, a nuestra patria. Horacio Robelli, bienvenido. ¿Cómo estás? Úrsula hasta te saluda. Úrsula, muchísimas gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los queridos compañeros de Radio Gráfica. Te voy a preguntar primeramente sobre este artículo que me parece que condensa varios de los debates que atravesaron la política económica esta semana, y se llama este artículo Modelo extractivista financiero exportador. ¿Qué significa? Y significa lo que estás contando vos. Ellos están preparando desde que llegaron al gobierno, desde que la población lo votó, ha hecho un acuerdo Milei, seguro. La prueba, el árbol se conoce por los frutos. Hizo un acuerdo con el Capital Financiero Internacional, le pusieron a Caputo, Luis Andrés Caputo como ministro de Economía y Santiago Bausili como presidente del Banco Central, y sus respectivos equipos. Estos trabajan para el capital financiero extranjero. Primero tenemos que tener claro que los 4 principales funcionarios del gobierno actual, Luis Caputo, Santiago Bausili, el segundo de Bausili, que se llama Vladimir Wernick, el segundo de Caputo, que es un chileno que se llama José Luis Deza. En realidad nació en Argentina, pero nació en la Embajada de Chile en 1974, el padre agregado comercial de la dictadura de Pinochet en Argentina. Ahí nació José Luis Deza, pero vivió toda su vida en Chile. Ahora los 4 viven en barrios exclusivos en las afueras de Nueva York. Y los 4 tienen oficina en Manhattan. Y los 4 trabajan para los grandes fondos que son los que se están apropiando de este país. BlackRock, que es el más grande de todos, Vanguard, Pinco, Franklin Templeton, Gran Mercy, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Tomás Massa. Bueno, todos esos han desplazado a los grupos locales, ya lo vamos a contar, pero todos ellos vinieron con la idea, primero del carry trade, la bicicleta financiera, que es lo que estamos transitando ahora. Esto es traer dólares, convertirlos en títulos en pesos ajustables por inflación, traer dólares y comprar títulos públicos ajustables en inflación, cosa que hacían ellos porque tenían el dato cómo iba a ser el desenvolvimiento de esto. A la prueba nos remitimos. Cuando vamos a tomar este año, el 29 de diciembre, después de la evaluación oficial, el dólar el 7 de diciembre estaba a 400 pesos. El 2 de diciembre Caputo devaluó 100%, el 29 de diciembre fue el último día hábil de diciembre el 2023, está a 847 pesos. Hoy ese dólar, el día viernes, el 1 de noviembre, cerró a 1.021 pesos. Creció menos de un 25%.
Pero el dólar contado con liqui, que es el dólar de salida, es el dólar que ellos compran para pasarse de títulos públicos a dólar, estaba a 974 pesos el 29 de diciembre. Era hasta 1.177 pesos, o sea que creció un 20%. Entre tanto, la inflación, medida por el índice de precio al consumidor, el índice de precio al consumidor del INDEC, o sea, a ellos no les interesa la inflación, si les interesa lo que mide el INDEC. El INDEC la midió en lo que va el año acumulado 101,6%. Vos estás 101,6% menos el dólar de salida, el dólar contado con liqui, que ayer cerró a 1.177 pesos. Eso significa una ganancia en dólares del 80%. Y esto explica por qué, que es lo que ponemos en el trabajo, lo que estamos poniendo en el trabajo, y te agradezco que le haga mención a ello, que la deuda pública nuestra aumenta a razón de 10.000 millones de dólares. 10.000, no 10 millones, 10.000 millones de dólares por mes. Era de 370.000 millones de dólares en diciembre del 23 y a septiembre del 2024 de 460.000 millones de dólares, 90.000 millones de dólares. ¿Dónde salen esos 90.000 millones de dólares que estamos contando? Han ganado, trajeron plata, pero han ganado el 80% en dólares. Cuando te referís a la deuda, Horacio, discúlpame que te interrumpa, ¿te referís a la deuda privada? A la deuda pública nacional, la privada va aparte, ahora vamos a ver que va aparte y ellos también hacen negocio, pero la pública, o sea, la deuda, lo que estoy sacando son datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación. La Secretaría de la Finanzas de la Nación tiene una página web que se llama Datos, cualquiera que nos está escuchando puede entrar en Google, pone Secretaría de Finanzas de la Nación Datos, y ahí están los datos de la deuda mes por mes, porque tiene un boletín mensual de deuda. El boletín mensual de deuda nos está diciendo que la deuda pública argentina, la deuda tuya, mía, de todos los que nos están escuchando, pasó de 370.000 millones de dólares a 460.000 millones de dólares. Aumentó 90.000 millones de dólares a razón de, son 9 meses, a razón de 10.000 millones de dólares por mes. ¿Por qué aumentó esto? Por lo que estamos contando antes. Es una deuda que ellos la tenemos en dólares, la pasaron a pesos, pero pesos crecieron un 80% más que el dólar. La inflación fue 101,6%, y la devaluación del contado con liqui, el dólar de salida de ellos, un 20%. Ahí ganaron un 80% en dólares. Y eso explica el aumento de la deuda. Decime si debo aclarar algo, Horacio, Leonardo Martín te saluda, ¿cómo estás? ¿Es un proceso similar a lo que ocurrió con el macrismo, que terminó como ya todos sabemos? Pero pará, el macrismo lo hicieron en forma desordenada, acá lo hacen y sin poder económico estaba atrás, que acá lo tienen, y aparte sin con qué vender. El macrismo lo hacía, pero todavía no se sabía bien cuál era la potencialidad petrolera de la Argentina. Hoy tenemos los grupos más grandes. Acordate que Larry Fink, la primera vez que vino Larry Fink es el CEO de BlackRock. La primera vez que vino a Argentina fue el 16 de octubre del 2016 para verse en la Casa Rosada con Mauricio Macri. Ahí vino el filón. Ellos tenían ya inversiones acá. Por ejemplo, ya tenían Viacom es la dueña de Canal 11. Tenían participación en Coca-Cola, participación en IPF. Pero después, cuando vieron, digamos, el nivel de conciencia de nuestro pueblo, 0, -10, ninguno, no hay un proyecto nacional, no hay un modelo claro de crecimiento. Y ellos, en cambio, podían, por la riqueza natural que tenemos, imponer, como están haciendo, un modelo extractivista. Lo hicieron. Marcelo Milding, que es el CEO de Pampa Energía. Los principales dueños de Pampa Energía son BlackRock y Joseph Lewis. Joseph Lewis, que usted tantas veces ha hablado del lago escondido, que lo utiliza como pileta de natación privada. Bueno, estos son... Milding es el CEO. Tal vez él y el hermano tengan el 6 o el 8% del capital de Pampa Energía. ¿Qué es lo que dice Marcelo Milding hoy? En 7 años la Argentina va a exportar más petróleo que productos agropecuarios. Ojo, somos el tercer exportador mundial de productos agropecuarios, el tercero. Y Rosario es el puerto más importante. Estados Unidos tiene 10, pero ninguno exportó, como el año pasado, 110 millones de toneladas. 110 millones de toneladas de productos agropecuarios, como dice Rosario. Rosario es el principal puerto exportador del mundo. ¿Qué es lo que hace Milei para demostrarte para quién trabaja? Mirá a los idiotas del campo que lo votaron. Los idiotas del campo que lo votaron sufren este atraso cambiario, porque ellos perdieron plata, porque ellos cobran dólares, ellos exportan para cobrar dólares. Y encima Puyaro le pide de rodillas que le entregue los dos tramos de la Ruta Nacional 11, los 70 kilómetros que van de Arroyo Seco
hasta Timbúes son 31 complejos portuarios, se llama el Puerto Rosario. El 31 complejo portuario que conforman el Puerto Rosario, 70 kilómetros, porque la ruta nacional está destrozada y el gobierno nacional no pone un peso para arreglarla porque no hace obra pública. Y a su vez le pide que la circunvalación Esther Blanc, que para eludir tanto el norte como el sur, no entra por la ciudad de Rosario, que también está destrozada, que se lo quiere pasar ellos. Por eso es que sacaron. Decime si voy muy rápido, si voy... Te seguimos perfectamente. Ando con presión, Úrsula, vos te decís la verdad. No es para menos. Este país no es para menos. Por eso en el día jueves, 31 de octubre, sacamos el decreto 969/24, que es un régimen, ellos le llaman de expiación de obligaciones entre la nación y la provincia, más conocido como régimen de reparación federal. Este régimen de reparación federal le va a dar la ruta hasta Santa Fe para que esté a cargo de Santa Fe. ¿Por qué? Porque Santa Fe se quedó de la nación porque estaban enjuiciando. Hay 13 provincias que tienen cajas previsionales propias y el gobierno no le transfiere la partida correspondiente cuando se hizo el pacto para transferir, el pacto federal 2, para transferir, lo hizo Cavallo, para transferir las cajas previsionales deficitarias a la nación, las provincias que continuaban con su caja previsional, la nación le acordaba darle un subsidio. Bueno, el gobierno no está cumpliendo con ese tramo de subsidio, Santa Fe le está haciendo juicio por eso, entonces tiene a cambio de la que le deben plata, no le interesa el campo, no le interesa nada, él es servil a BlackRock, pero en realidad los otros empleados, Caputo, Bausili, Vladimir Werni, José Luis Deza, Pablo Quirno, Carlos Gubano, todos los funcionarios son todos serviles al capital financiero extranjero. Entonces, Horacio, a ver, para comprender mejor de la pregunta que te hacía, entonces, estos fondos y esta situación de deuda insostenible, porque si crece 90.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares por mes, ¿cómo ellos la piensan cobrar con esos recursos naturales? Digamos, ¿qué es lo que pensás que vos? Exacto. Vos me cortaste el camino de lo que yo iba a tratar de explicar. Ellos sacaron antes una ley que era la ley 27742, que adentro tiene el RIGI. El RIGI es un régimen de incentivo a las grandes inversiones, que en su decreto reglamentario dice que va a aceptar al 100% los títulos de deuda, sean en pesos o en dólares, al 100% como inversión en el RIGI. El RIGI lo que le va a permitir es un enclave africano, con perdón de los países africanos. Es más, en muchos de esos países africanos un ejército nacionalista que acá no tenemos, se opone y han tomado hasta el gobierno. Pero en algunos casos hasta están nacionalizando el oro, Horacio. No te escuché. En algunos casos esos países hasta están nacionalizando el oro. Exacto, bueno, por eso hay ejércitos nacionales, como alguna vez la Argentina lo tuvo con Perón, por ejemplo. Hay ejércitos nacionales que cumplen ese digno papel, no se lo podemos esperar nosotros. Hay generales como el general Milani, yo no quiero descartar ninguno, pero hoy, como siempre, el ejército es funcional al poder económico, sea el cual sea, siempre se pone servil al poder económico. No le enfrenta. Vos fíjate que estamos hablando de este avasallamiento de nuestra soberanía, lo que han hecho con Malvinas. Lo que han hecho con Malvinas no tiene nombre, le están permitiendo a Gran Bretaña que haga lo que quiera con nuestro mar, con nuestro petróleo. Eso Malvinas es nuestra, tenía que haber un acuerdo con nosotros para explotarlo, para venderlo. Ellos lo toman a manos militares en lo que quieren, el ejército ni A dice, ni A. Bueno, han presentado mapas a Inglaterra nombrando como Falkland a las Islas Malvinas, o sin las Islas Malvinas como parte de la Argentina. Han hecho toda esta cosa, no dejaron nada sin hacer en su papel de lacayos al poder imperial. Una colonia más digna que lo que es la Argentina hoy con Milei. Bueno, pero volviendo al tema que estamos hablando, lo que van a hacer es todos estos títulos de deuda. Ellos no quieren dólares les sobran. Ellos después quieren convertir toda esta ganancia en pesos, convertirla al 100% en acciones y en títulos que le permitan quedarse con Vaca Muerta, Palermo Aike. Hay petróleo debajo de la Antártida, recién se va a poder explotar en el 2038 y ellos esperan pacientemente ya tener, porque la Argentina tiene ahí derechos adquiridos. Recordemos que la primera bandera clavada en la Antártida fue en Argentina, un genocida, pero tenía un día nacional. Julio Argentino Roca en 1904 clavó la primera bandera en la Antártida, en el continente antártico, porque tiene tierra abajo, y la mayor reserva de agua potable del mundo por los hielos es agua dulce, no es el océano Ártico, que es agua salada, y no es continente porque tiene tierra abajo, es agua salada congelada. El polo sur es tierra abajo, y debajo de esa tierra hay petróleo, hay hidrocarburos. Los rusos descubrieron, lo publicaron en la revista de los BRICS, la revista que tienen con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,
que la mayor reserva, que es una mayor reserva petrolífera, hidrocarburífera, de petróleo y de gas, hidrocarburífera del planeta. Bueno, todo esto vienen ellos y juegan con la ignorancia del pueblo argentino. Juegan primero con la gran ignorancia del pueblo argentino, a la que nos han llevado 40 años de democracia, 40 años de democracia para que el pueblo sea consciente del enemigo. Un pueblo, en 1806 y 1807, cuando era chico se festejaba el Día de la Reconquista. Heroicamente el pueblo de Buenos Aires se enfrentó al ejército más poderoso del mundo. Habían vencido a la armada española y francesa en Trafalgar en 1805. En 1806 llegaba a Argentina y después volvieron en 1807. Murieron más de 10.000 soldados ingleses acá. No lo vencieron solamente las pocas balas que teníamos, lo venció el agua del aceite caliente que le tiraban desde la casa. Les fue imposible avanzar. En la ciudad. Ahí el heroico papel de Liniers, que condujo todo esto, y de Uruguay, de lo que hoy es la República Oriental de Uruguay, en esa época de la banda oriental, también formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, que encabezado por don José Gervasio Artigas vinieron a apoyar al gobierno de Buenos Aires, que era el Virreinato del Río de la Plata. Porque sabíamos que los ingleses eran enemigos. Ahí tenía claro quién era el enemigo. Acá la población no lo sabe. Por eso te agradezco, Úrsula, que me dejes saber en tu programa. Porque hay que tomar conciencia de quién es el enemigo. Hoy el enemigo lo tenemos en casa, es todo el equipo económico. Todos ellos viven en Nueva York. Todos ellos trabajan en estudios en Manhattan. Todos ellos tienen como principales clientes a BlackRock, a Pinco, a Fidelity, a Gran Marcí, a Greylor, donde se puede trabajar Sergio Tomás Massa. Tenemos el virus adentro y ni nos damos cuenta. Horacio Robelli es economista, es docente, ha cumplido funciones públicas también. Hay algo que pasó esta semana, por lo que te quiero preguntar, que tiene que ver con el riesgo país, que tiene que ver con los resultados fiscales, que tiene que ver con un debate respecto de la inflación y una desaceleración, por lo menos una narrativa instalada por el gobierno nacional de que los números están cerrando bien. Entonces me gustaría preguntarte por algunos de esos elementos, incluso en una semana en la que han aumentado las tarifas. Ayer aumentaron las tarifas de todos los servicios públicos. ¿Cómo leer estas cuentas fiscales? ¿A qué responde? Si eso responde justamente a esta lógica vinculada a los grupos económicos, ¿qué significa? Exacto, responde a la lógica de los grupos económicos. Fíjate que en ese artículo que está nombrando vos, ahí ponemos el sector público base y caja de enero a septiembre del 2024, los 9 primeros meses, lo que está publicado. En este caso lo publica la Secretaría de Hacienda de la Nación, es muy fácil. Pon Secretaría de la Nación, presupuesto, resultado fiscal, y te dice esto que te voy a decir ahora. Sí. Nosotros tuvimos un superávit primario, antes de pagar la deuda, de 9,6 billones de pesos. Es en pesos, pero lo vamos a transformar en dólares. 9.600 millones de dólares de resultado primario. ¿Cómo lo hicieron? No hicieron obra pública, ni siquiera la ruta para sacar los productos agropecuarios. Y la Sociedad Rural Argentina le hizo acto ahora, aplaudiendo a Milei. Y ni siquiera le pone plata para arreglar la ruta para sacar los productos agropecuarios. Sí. Bueno, vos tuviste un resultado primario de 9.600 millones de dólares. Pagaste interés de deuda por 7.200 millones de dólares y te quedaron 2.400 millones de dólares. A esos 2.400 millones de dólares de septiembre le sumaron unos 300.000 millones de dólares, 300.000 millones de dólares más, juntaron 2.701 millones de dólares y pagaron adelantado el vencimiento de los bonos Bonar y bonos Global, Bonares y Globales, como dice la jerga, que vencen recién en enero del 2025. O sea, hacemos nos aumenta la tarifa a nosotros. Por ejemplo, en mi provincia, en Tucumán, la tarifa, lo dice el EPET, que la empresa eléctrica distribuidora de Tucumán reconoció que mensual el promedio es 60.000 pesos en Tucumán. En Tucumán el salario mínimo es operativo, o sea, la gente cobra 400, 500 mil pesos por mes. ¿60.000 pesos? No te escuché. ¿60.000 pesos? 60.000 promedio, hay quienes llegan a 80, 90. 60.000, y el boleto colectivo 960 pesos, 1.000 pesos. Ahí tomas un solo colectivo, caminás y tomas un solo colectivo. Pero te quiero decir que a una población que en Tucumán el salario es muy bajo, siempre fue mucho más bajo que en la ciudad de Buenos Aires. 450, 500.000 pesos es el salario promedio en Tucumán en el mes de octubre, en el mes que transcurrimos, y están pagando 60.000 pesos por mes de luz, y 960 pesos de boleto porque aumenta el gasoil permanentemente. Ahora le van a aumentar de nuevo, seguro.
¿Qué estamos contando con eso? Estamos contando que están haciendo un sacrificio de la población para que ellos tengan el superávit para pagar. Es más, lo puso en el artículo primero del proyecto de ley 2025, cambió la regla fiscal. ¿Por qué le miré para decir que primero se va a pagar los intereses y la deuda y no darle de comer a los chicos? Que según la UNICEF, 1 millón de chicos se van a dormir sin comer a la noche y no sabemos qué comieron durante el día. O sea, ¿quién le miré para decir esto? La única que pedí, la casa mente y nadie le dice nada. Nadie le dice nada. Son pocas las voces que salen a... Horacio, y en ese sentido te escucho hablar y inevitablemente no preguntarte ¿qué está pasando con el Partido Justicialista? Uno dice, las discusiones están yendo por otro canal totalmente distinto de estas cuestiones que a lo mejor estás planteando vos, ¿no? Y es grave porque es la principal herramienta política con que contaríamos para poder contrapesar esto. Mira, yo te voy a decir una frase de Perón: más aceite da un ladrillo. El PJ nunca sirve para nada. Realmente es es obvio que es una pelea por cargos. Esto no es para cambiar el modelo. No es para cambiar el modelo. Nosotros lo tenemos que tener claro que acá no podemos tener una colonia. La Argentina creció. Néstor, ¿cómo hizo crecer la Argentina? La gallina de los huevos de oro de Argentina es el mercado interno. Si vos le pones plata en el bolsillo de la gente, consumimos nuestro producto, no necesitamos vender para pagar una deuda que no se investigó. Entonces el orden de la factura es esa. Primero, que se investigue la deuda que nos dejó más y cómo se acrecentó la deuda ahora. El cobarde de Alberto Fernández. Todos quieren suceder a Alberto Fernández en la presidencia del partido, pero nadie se pone a hacer cargo de lo que hizo Alberto Fernández en el gobierno. El cobarde de Alberto Fernández, el 1 de marzo del 2020, cuando inauguró la sesión extraordinaria, prometió investigar la deuda hasta las últimas consecuencias y no lo hizo. Esa deuda de más de 100.000 millones de dólares, claro, esta en 9 meses la igualó, de más de 100.000 millones de dólares. Empezó a pagar intereses sobre intereses sobre intereses y no termina de pagarlo más. Es como la 1050, no termina de pagar más. Y acá pasa lo mismo. Intereses que se ajustan por inflación, cuando los salarios no crecen por inflación. Clarísimo. Es peor todavía. Por suerte lo ajustan por el índice de precio al consumidor a nivel general. Porque si lo quisieran por índice de precio al consumidor, alimentos y bebidas, creció un 200%. Y los salarios ninguno crece a ese momento. Entonces la gente mira si creciera 200% el salario. Horacio Robelli, que escribió en radiográfica.org.ar, modelo extractivista financiero exportador. Les recomendamos mucho que vayan a verlo, siempre tan preciso, Horacio, con los datos y nos permite pensar. Te agradecemos de pensar. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es